Estamos realmente muy contentos porque definitivamente tuvo su sanción esta ley antidiscriminación. Bueno, ese es el nombre corto, digamos, el nombre con la que identificamos, Ley Provincial Antidiscriminación, pero es una ley para prevenir, sancionar y erradicar los actos discriminatorios que por acción u omisión afectan en cualquiera de las dimensiones a las personas o colectivos que han sido vulnerados, ¿no? Entonces, ¿por qué digo la satisfacción? Desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista parlamentario, estaríamos dando un marco regulatorio para dar respuesta a tantas situaciones que vemos cotidianamente. Es decir, recordemos, papás, mamás de niños con autismo reclamando en las puertas de los colegios, ¿no? Que hace muy poco. Podemos hacer memoria y, bueno, no quiero mencionar los colegios, pero nos podemos acordar y los tenemos, son noticias prácticamente todos los días en los medios. Tenemos personas con discapacidad o sus familiares también resaltando cómo la accesibilidad no es algo que todavía se haga realidad, ¿no? Nos falta bastante para eso, o cualquier otro tipo de discriminación a personas con cualquier discapacidad de cualquier naturaleza, o personas y colectivos que son discriminados por su orientación sexual, por el género, por la edad. Las personas mayores y adultas, que son nuestros viejos y viejas, que somos muchos de nosotros cuando ya pasamos la edad de los 60, que es la establecida por la Convención Panamericana de Derechos Humanos de los Adultos Mayores, que ya ingresamos en una etapa de la vida donde deberíamos gozar de derechos, ¿no? De nuestros derechos efectivos conquistados a través de toda nuestra vida de trabajo, o tener la posibilidad de seguir teniendo, o de tener una vida digna, que desarrollar todo lo que querramos hacer. Ustedes ven, bueno, lo tenemos todos los días, cotidianamente, hoy, que quienes tienen una jubilación mínima no pueden vivir ni siquiera dignamente, no llegan ni a mediados de mes. Y podríamos seguir mencionando discriminación en el ámbito laboral. Esto sucede de todo tipo, desde cuando, por ejemplo, te ofrecen un trabajo, y todavía sucede, chicos, con una serie de requisitos que se proponen, y uno dice buena presencia. No sé si esto lo tienen. Sí, no es algo del pasado, sigue sucediendo hoy. Sucediendo ahora, exactamente. ¿Qué es la buena presencia? Bueno, tiene que ver con la corporalidad, seguramente. Te aseguro, y lo sé porque nosotros hemos trabajado campañas contra la gordofobia, que es el rechazo a las personas gordas, claro, la discriminación a las personas gordas. Es un límite que te hace pensar, decir, ¿tengo buena presencia? ¿No la tengo? O sea, depende de la subjetividad de cada uno, cómo te estás sintiendo en ese momento. ¿Bajo qué parámetros se determina la buena presencia? Es un límite finito que te... Y podríamos seguir enumerando actos discriminatorios que por acción u omisión, ¿no?, perjudican a un tercero o a un colectivo de terceros. No sé, Paola, si... Sí, hablando de eso, yo lo tengo acá el proyecto, voy a leer, ¿no? Sí. ¿Cuál es la definición, no? A los fines de la presente ley, dice, se consideran discriminatorios. Atención, los actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir, restringir o de cualquier modo menoscabar el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en normas internacionales, nacionales y provinciales vigentes de personas o grupo de personas por motivos de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, algo que sucede muy a diario, sexo, género, identidad de género o su expresión o orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales, culturales, lugar de residencia, de cualquier otra condición o circunstancia que, como dijimos, menoscabe los derechos humanos, en definitiva, de las personas. No, es una de las cuestiones que se ha destacado de esta herramienta legislativa es la amplitud
de la definición de acto discriminatorio, que son todos estos que pudimos mencionar, más los que considere la autoridad de aplicación de la ley o, acá viene el otro, también otra dimensión, otro punto novedoso y significativo en nuestra ley en Catamarca, que es que se incorpora al Código de Faltas, que es el Código Contravencional, ¿no es cierto? Conocemos como el Código de Contravenciones. El Código de Faltas es la justicia, hay juez o jueza de falta que aplica, por supuesto, lo que el Código prevé, ¿no? Y de acuerdo a su interpretación. Bueno, en esta ley incorpora en el Código de Faltas también un abanico de posibilidades que tienen que ver con sancionar y también con sancionar para educar, digamos, porque otra dimensión es que es pedagógica. A ver, el juez de falta va a tener la facultad de poder instituir una sanción pecuniaria, que está establecida, bueno, una cuestión técnica ahí de la cantidad de unidades de peso que está establecida, que queda incorporado al código. Y también va a poder instituir otro tipo de instituciones, como la obligatoriedad de realizar capacitaciones, formación, actividades o acciones reparatorias respecto del conjunto de personas, del grupo vulnerable o de la persona a la que se ha, digamos, agredido o la que se ha violentado en sus derechos. ¿Sí? Esto es mucho más amplio y a veces que sin querer, sancionar, ¿no? Y a veces sin querer, porque al margen del marco legal, que es tremendo, es una ley o una instancia que al menos llama a la interpelación. O sea, hay gente que todavía dice, sin saber a lo mejor, sí, porque tal es discapacitado. Es una persona con discapacidad, antes que nada es persona. Sí, tenemos un componente que dice prevenir. Esta ley busca prevenir, entonces para prevenir necesitamos formar, necesitamos establecer, porque esto es un hecho cultural, el poder respetar la diversidad de la sociedad, la pluralidad de la sociedad, entender que no hay algo que es normal, sino ¿qué es lo normal? ¿Quién establece qué es lo normal? ¿Cuál es la normalidad? No, empecemos a preguntar esto. Sobre el aspecto físico, por ejemplo, bueno, ¿cómo y desde dónde y por qué se establece que los cuerpos que son bellos, ¿no? Deben tener tales medidas, tales color de piel, etcétera, 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 etcétera? Bueno, ahí sí hay toda una intencionalidad ideológica de tener un centralismo, ¿no? Que nos muestra que la piel blanca, etcétera, etcétera. Hay mucha discriminación. Lo traigo porque en nuestra provincia, ustedes recuerdan el INADI, ¿no? Sí. Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. Ha quedado en un recuerdo. Ha sido eliminado por decreto, se ha desmantelado en este gobierno nacional, ha quedado absorbido en algunas de sus funciones por el Ministerio de Justicia de la Nación, pero ese no era el objetivo del INADI. El INADI es una institución que no es que sancionaba como delito, sino que emitía dictámenes que eran instrucciones o sugerencias para los organismos, ya sean públicos o privados, que habían llevado adelante actos discriminatorios de este tipo, habían lesionado derechos. Entonces, decir, esto es esto, usted tiene que cambiar esto, le propone, ¿no? Le sugiere. Bien, el INADI no existe más. Entonces lo traía a colación, ¿por qué? No sé si lo sabe la audiencia, los que nos están viendo, los que nos escuchan. ¿Qué hacía el INADI, entre otras cosas, además de lo que mencionamos? Todos los años se elaboraba el mapa de la discriminación en Argentina. En conjunto, articulación con las universidades nacionales de todo el país. O sea que ahí había un trabajo científico, no es un invento, no es un sondeo de opinión, no es algo que se les ocurrió a quienes estaban al frente del INADI porque de obtener esos resultados, sino eso es en conjunto con las carreras de trabajo social, estadística, además aplicado. Bien, ese mapa de Argentina implica un mapa provincia por provincia. Bueno, yo les pregunto, ¿cuál creen que es la primera causa de discriminación en nuestra provincia de Catamarca en los últimos 3 informes, ¿no? Desde 2014 más o menos para acá. La condición sexual. No. ¿No?
¿El tono de piel? No. La primera, a nosotros nos sorprendió también que fuera Sí. así, que resulta de esos trabajos de investigación, es la cuestión estética. Incluye el tema del Sí, color sí, de piel, pero sí. es toda la cuestión estética. La segunda, La condición sexual. por pobreza. Discriminamos tremendamente a las personas, nosotros somos su parte de la condición sociedad, económica. a las personas en situación de pobreza. Y la tercera, que es la que nos llevó a hacer un trabajo de campaña, que lo seguimos haciendo todavía, y que por esto, todo esto está incorporado en esta ley, es a las personas por su contextura física gordas. De ahí tomamos nosotros, como equipo de trabajo legislativo, con mucha sorpresa, ¿no? Porque bueno, a veces, como digo, ¿no? Por desconocimiento o por no tener datos, en este caso corroborados, científicos, venir haciendo un seguimiento de cuáles son los motivos por los cuales los catamarqueños discriminamos en primer, segundo y tercer lugar. Entonces, quiere decir que además, bueno, el estudio da para mucho más, se lo puede buscar en las redes y descargarlo porque debe estar allí. Nos habla mucho de nosotros mismos. A veces no nos queremos ver en un espejo. Cómo nuestras acciones, nuestras omisiones, como dijo Martín, a veces no es intencional, pero estamos agrediendo, violentando, Humillando, haciendo un daño físico, moral, emocional, que le hace una marca a las personas, sobre todo a los niños y niñas. Y lo otro que de esos estudios, que no solo de esos estudios, porque esto ya es más común de conocerlo, es que el primer ámbito de discriminación, ¿dónde es? En el seno familiar. No importa la constitución de la familia, ¿no? El primer ámbito de discriminación es ahí. Estás gordo, no comas tanto. Mirá cómo te ves. Vestite así, hace una dieta. Bueno, hay estereotipos, patrones socioculturales, estereotipos, que los transmitimos ¿a dónde? Nosotros mismos los retransmitimos en el seno familiar, ahí donde se está formando el niño o niña. El segundo lugar de ámbito fuerte de discriminación, el ámbito escolar. Y el tercero, el ámbito laboral. Entonces, bueno, retomando, consideramos que nuestra provincia debería tener su propia ley, una ley provincial. Las autonomías provinciales así lo indican, que avanzar en ampliación de derechos, poner un piso de derechos, nos da desde la norma la posibilidad de trabajar una sociedad, modelarla, una sociedad mucho mejor para vivir, ¿no? Porque una sociedad que se mira a sí misma y se repiensa y dice, no voy a hacer daño, me voy a cuidar de no voy a plantear esto, porque debo respetar, si a esta persona tiene problemas visuales, tiene una discapacidad visual, entonces yo tengo que entender que por eso a veces no me mira de esta forma. Bueno, hay toda una Tal cuestión cual, que cada uno tal la cual. vive en la familia. Y sin embargo, sociedades relativamente chicas como las nuestras, nosotros en términos comparativos, en términos relativos, mejor dicho, con otras sociedades, somos una sociedad todavía Somos chica. chiquitas, cortitas, sí. ¿Sí? En algún punto todos tenemos que ver con todo todavía. Exactamente, entonces con más razón, pero fíjense cómo en los boliches, estábamos hablando hace rato, Sí. bueno, de que va a haber actividades de divertimento, de entretenimiento, de que hay boliches, de que hay cotidianamente, todos los fines de semana tenemos situaciones de violencia generadas por discriminación, por esas diferencias profundas planteadas desde ahí. Se los aseguro, lo firmo ya, porque hay situaciones que a nosotros nos han llegado que tienen que ver con eso. Incluso ya no hay un cartel porque eso no se permite más, el acceso, como es tener ¿Derecho de admisión? el derecho de admisión. La casa se reserva el Exactamente. derecho de admisión. La casa se reserva. Que era No está el cartel, pero de está entrada. de hecho. Sí. Y es bueno que nos repensemos, Pao, Martín, porque esto que nosotros estamos haciendo desde Catamarca nos pone a la vanguardia en el sentido de que nos pone con la decisión como sociedad
porque los legisladores y las legisladoras representamos a la comunidad, a la sociedad, para dar respuesta a estas situaciones, pero también para decir, che, no todo es agresión y violencia, ¿no? Es como cuando el país, o vemos desde el orden nacional, como desde la propia presidencia de la nación, o funcionarios del orden nacional, le dicen a una familia, a una madre, recordarán este título, no me acuerdo el nombre del funcionario, pero que dijo, si tienes un hijo con discapacidad es un problema familiar, es un problema de la familia, se tiene que ocupar la familia, no el Estado. Claro. Bueno, nosotros pensamos lo contrario, pero no porque sí, por lo que estamos diciendo recién. Nuestro país ha adherido, ha firmado como Estado Nacional a un conjunto, no es una sola, de avances que tienen que ver con convenciones internacionales, tratados de derechos humanos, que nos hemos comprometido como Estado a impulsar legislación interna nacional, por tanto las provincias también, o adhieren o generan la propia. Esto es un desafío para todos nosotros, como sociedad, entender que podemos tener una herramienta regulatoria que nos ayude, que nos sirva de sostén, que sea un andamiaje para la construcción de una sociedad mejor, a la que podemos recurrir si sentimos violentados nuestros derechos, pero también, sobre todo, para formar, para preparar, para hacer cambiar mentalidad. ¿Nos falta muchísimo? Sí, pero peor es no tener. Diputada, ya por último, ¿en qué paso va este proyecto? Bien, fue sancionada, sí, que ese es el rol del Poder Legislativo, luego pasa al Poder Ejecutivo Provincial, debe ser promulgada y reglamentada, que es decir, cómo se va a procedimentalmente, ahí prevemos en la ley que se deben realizar una serie de protocolos de aplicación y eso se debe hacer en la reglamentación, tiene un plazo por ley de 90 días el Ejecutivo y esperamos, solicitamos, pedimos que efectivamente lo hagan y se haga rápido, se haga pronto, porque hasta que se empiece a aplicar, hasta que se empiece, ¿no? Tenemos todo un tiempo. Y la vida no lleva los mismos tiempos. Las personas que ven vulnerados sus derechos, que sufren, las personas que sufren, los chicos y chicas que se ven descartados, que no pueden jugar al fútbol como el otro porque lo mandan, vos gordito anda para allá, al arco, hay mucha crueldad. Entonces los tiempos no son los mismos. Nosotros hoy, después de tanto trabajar con esto, bueno, pudimos como Poder Legislativo dar una respuesta que consideramos que hoy es a la mejor que hemos llegado, pero es perfectible, es mejorable. Claro, tal ¿sí? Cual. Y ojalá que un día no se tenga que aplicar, que esto ya no tengamos que legislar sobre esto. Le vamos a hacer el seguimiento, diputada. Gracias por la visita. Bueno. Gracias por la visita. Gracias, Martín. Gracias, Pau. Muchas gracias, diputada. La diputada Adriana Díaz.